Buen día chicos, hoy vamos a continuar con After Effects. Ya vimos en clase anterior cómo se colocan imágenes de Photoshop. En este caso aquí ya tengo una imagen. Recuerden que aquí está en las capas de esta imagen y se deben ordenar porque pasan de manera inversa. Hay que acomodar las capas para que queden nuevamente como está la imagen original. Ya habíamos visto también cómo podemos animar trazados. Nos vamos a repasar aquí. Para añadir un trazado directamente desde el programa de After Effects, si nosotros hacemos un trazado encima y de alguna manera tenemos seleccionada alguna capa, vean lo que ocurre. En lugar de un trazado me aparece una capa de máscara. ¿Sí? Vean aquí como en el trazado pues se ve solamente lo que está a través de esta forma y lo que queda afuera no se ve. Entonces, para poder hacer aquí en mi paleta de capas, voy a darle un clic en algún lado afuera. Entonces, sin tener nada seleccionado, entonces podemos generar ya un trazado. Aquí vamos a hacer una circunferencia. Vean que de esta forma me aparece incluso con el color que se le haya designado. De la otra forma simplemente se ve un recuadro y se convierte en una capa de máscara. Animar este círculo, vamos a hacerlo igual como lo hicimos con los elementos importados. Tenemos una capa. Voy a cambiar el nombre a pelota. Y si nosotros vamos colocando algunos, bueno, aquí lo coloco en una posición, activo aquí en transformar, voy a mover lo que es la posición. Si no quiero generar más elementos aquí en las capas, lo que puedo hacer es presionar la tecla P. Entonces esto me va a desplegar en la parte de abajo únicamente la subcapa de posición, de transformación de posición. Entonces aquí ya no voy generando tantas subcapas aquí para no hacerme tantas bolas. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es activar el reloj de posición. Entonces este va a ser el inicio. Ahora lo voy a desplazar, digamos, aquí. Ahí me genera un fotograma clave. Vamos a ver que baje más o menos a la altura de la botella. Hasta ahí. Entonces esto me va a dar un movimiento de arriba hacia abajo. Ahora voy a desplazar mi posición y ahí generamos otro fotograma clave. En la misma subcapa de posición del lado izquierdo ahí aparece un botón para generar fotograma clave. Entonces ahí lo que vamos a hacer ahora es desplazarlo hacia arriba. Cuando un objeto rebota ya no sube no regresa a la misma posición. Generalmente
tampoco menos. Vamos a ponerlo hasta ahí, a la altura de la botella, hasta ahí. Ok, ahora nos desplazamos otro poquito y ahí voy a agregar otro fotograma clave. Nada más que como en esta posición va a ser igual al momento donde rebotó, para no estar calculando dónde va a ser el rebote. Lo que puedo hacer es, si ya tengo un fotograma clave donde se supone golpear con el piso, lo que voy a hacer es copiarlo simplemente con control C o command C. Ahí lo estoy copiando, o me voy arriba en edición, copiar. Luego me posiciono aquí en la línea de tiempo donde lo voy a pegar. Pegar, control V. Entonces veamos, aquí me está duplicando este fotograma clave. Entonces, si nos damos cuenta, es exactamente en el mismo lugar donde se hizo el primer rebote. Lo mismo si avanzo otro poco en mi línea de tiempo para hacer otro rebote. Esta posición, que es donde está arriba, también la puedo copiar. Selecciono solo este fotograma clave, voy a edición, copiar, el atajo es control C o command C, me posiciono en la línea de tiempo, más o menos ahí, y le doy pegar. ¿Sí? Entonces, de esta manera fácilmente tengo varios fotogramas clave exactamente iguales. Ahora si le doy play, vemos que el movimiento es algo lento. Aparte tengo este espacio donde pues no tiene absolutamente nada. Lo que podemos hacer primero es acortar el tiempo, dado que el movimiento es muy lento. Entonces voy a seleccionar los fotogramas y a reducir el espacio para que sean menos tiempo. Vamos a hacerlo de esta manera. Y para quitar todo el tiempo que tengo de sobra, porque tengo 7 segundos de animación y realmente no es tan necesario, me voy a ir a 2 segundos, me posiciono en el 2 y presiono la tecla N, entonces me reduce el espacio. Ahora si me voy al inicio, vemos, ahora sí es un poquito más rápido, pero no se ve muy natural. Para completar esto, en una clase anterior habíamos visto que para que se vea un poquito más natural, primero hay que suavizar estos fotogramas. Lo que hago es seleccionarlos todos, clic derecho, asistente de fotograma clave, y le vamos a dar Easy Ease o el atajo que es F9 para que primero suavice el paso de los fotogramas y también los podamos editar. Si recuerdan que es a través de, así como los tengo seleccionados, a través del editor gráfico, aquí con estas líneas, estas curvas, perdón, lo que vamos a hacer es hacer una aceleración y desaceleración. Cuando cae se acelera, cuando va hacia arriba desacelera y así sucesivamente. Entonces vamos a trabajar con las curvas para acelerar y desacelerar. Entonces cuando está en la parte que empieza a bajar, ahí se acelera, y cuando sube tiene que desacelerar.
Sería una curva más o menos de esta forma. En la parte alta se desacelera, cuando baja acelera. Okay. Ahora que si quiero que haga más botes, lo único que tengo que hacer es agregar fotogramas. Y como ya sé que tengo aquí fotograma para cuando está abajo, fotograma cuando está arriba, lo que puedo hacer es igual copiar este fotograma y luego pegarlo. Lo mismo con este fotograma. Aquí, aunque sobrepase la línea de tiempo, lo único que hago es pasar un poquito adelante y nuevamente tecla N, y en automático me va a indicar hasta donde termine. Los atajos para poner principio y final de una animación es: el principio es la letra B. Si queremos que inicie más adelante, podemos poner letra B acá o acá, y donde queremos que termine la letra N, y ahí va inicio y final, viene de beginning and end. Entonces aquí ya tenemos más botes. Sin embargo, si vemos la animación, todavía se ve un poco no tan natural. Aunque ya se acelera y desacelera, pero la pelotita en una animación hay gestos también los que nos indican algo que genera movimiento. Por ejemplo, cuando vamos a lanzar algo, nuestro cuerpo hace unos gestos que indican que estamos generando una fuerza. Los objetos también la tienen. Si un objeto rebota es porque tiene una propiedad de contraerse y generar una fuerza que lo obliga a rebotar. Entonces podemos aplicar ese gesto. Si nos vamos aquí a la pelotita, justo cuando golpea en el piso, ahí debería de generarse un gesto. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente que se note ese gesto. Ahora, para que se vea, voy a cambiar el color de, de la pelotita. Vamos a ponerle nada más que contraste con el fondo, así ya se puede ver. Ahora, ahí justo donde está en la parte de abajo, me voy a ir a este fotograma. Y ahora vamos a hacer un cambio en la pelota, pero no va a ser de posición, sino de forma. Vamos a ver. Tenemos en la opción de transformación de escala, lo que vamos a hacer es una transformación de su forma. Entonces aquí lo que vamos a hacer es activar el reloj en este fotograma. Vamos a hacerlo un poco antes de que salga disparada. Vamos a colocar el fotograma un poquito antes y lo vamos a deformar, pero solamente de un lado, para que se haga deformación. Si aquí tenemos una cadenita, lo que nos permite hacer una transformación en eje X y Y, pero solamente lo vamos a deformar en uno de los ejes. Entonces aquí vamos a hacerla que se expanda un poco.
y luego vamos a hacer otro fotograma, agregar un fotograma clave aquí en esta posición. Más o menos ahí, donde cuando sube regresa a su posición, a su forma normal. Entonces vemos aquí un detalle. Aquí al principio necesitamos un fotograma clave donde está en su posición normal al 100% de ambos lados. Ya viene bien. Justo aquí antes. Igual viene al 100%. Y donde golpea se deforma y vuelve a subir y se acomoda. Ok. Luego cuando baja nuevamente. Aquí lo que hice fue tomar estos tres fotogramas y copiarlos y pegarlos acá. Entonces, así de esta forma, cada vez que baje, nuevamente aquí los vuelvo a pegar. Entonces, si vemos la animación, vemos como ya el rebote se ve más natural, se deforma y eso lo obliga a ver como una pelota que rebota como si fuera de goma. Bien, ahora si nosotros quisiéramos agregar algún efecto de los muchos que tiene aquí, vemos que pues, del lado derecho está la paleta de efectos y también en la parte superior. Entonces aquí, por ejemplo, podremos agregar algún efecto. Voy a posicionarlo al final en el último frame, en el último keyframe. Y bueno, no sé, hay muchos efectos desde enfoque, desenfoque, hay algunos efectos para cinema, corrección de color, distorsión, agregar ruido. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este efecto de vidrio, glass. Para aplicar los efectos nos vamos a posicionar en la capa donde queremos que se genere el efecto. Por ejemplo, aquí tengo la capa pelota, tomo el efecto y lo arrastro hasta esta capa. Entonces vemos que aquí me genera otra subcapa que dice efectos y en la parte superior donde está el proyecto, aquí me aparece el efecto. Si nos acercamos vemos que ya se le aplicó el efecto en este caso. Aquí nosotros podemos editar el efecto. Va a depender esto de acuerdo al efecto que hayamos seleccionado. Ahora observen que también los efectos tienen el relojito del lado izquierdo. Todo elemento que nosotros agreguemos y que tenga un relojito significa que lo podemos animar. ¿Sí? Entonces aquí podríamos agregar más fotogramas, agregar más efectos y hacer que estos vayan apareciendo según como nosotros queramos en una animación. Otra cosa que podemos hacer con
las imágenes que tengamos de Photoshop, imágenes planas o videos, es hacer una simulación 3D. Si nos vamos a nuestra paleta de nuestro panel de fusión que se encuentra aquí abajo, tenemos, se acuerdan que hay dos formas, eh, la forma de fusión y los efectos de fusión. Aquí tenemos del lado derecho un cubo, el cual nos dice capa 3D. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, nos va a permitir trabajar imágenes 2D como si fueran 3D, pero únicamente en un plano. Esto es poder manipular su posición en un plano tridimensional, aunque sean imágenes 2D. Básicamente lo que hace esto es que puedas posicionar elementos uno tras otro dependiendo de cómo estén las capas y ya sea acercarlas o alejarlas. Aquí lo vamos a ver. Eh, en nuestro panel principal donde estamos visualizando, lo que vamos a hacer primero es dividirlo en dos vistas. En la parte de abajo aquí tenemos una vista y podemos dividirlo en dos vistas. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es irnos a este panel 3D. Le damos clic y para activar las demás capas lo que vamos a hacer es dar clic con Shift y activamos todas las capas en forma de 3D. Entonces lo que tenemos del lado izquierdo es una vista superior de todas las capas. Como todas están comprimidas, por así decirlo, vemos solamente como si fuera una línea. Lo que queremos ver es una separación tridimensional. Aquí, cuando le damos clic, estamos seleccionando una vista. Aquí le doy clic y entonces estoy seleccionando la vista izquierda, que lo puedo ver por la pestañita azul que está aquí en las esquinas. Entonces aquí le doy vista personalizada 1. Entonces aquí es como si lo estuviera viendo en perspectiva, un plano. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar la posición. Por ejemplo, aquí tengo la etiqueta. Si me voy a la opción de posición, anteriormente me salían dos parámetros, X, Y, pero ahora tengo un tercer parámetro, es el Z. El parámetro Z me va a permitir cambiar su posición. Si le doy clic sostenido y arrastro, vemos que ahora puedo cambiar su posición y vemos cómo se va separando. Entonces, vean cómo lo estoy haciendo que se separe de la imagen original. Del lado derecho podemos ver cómo está saliendo de, de su posición esta etiqueta. Así le damos cierta efecto de volumen o de que se está saliendo de su posición. Aquí por ejemplo la pelota, igual podríamos cambiar su posición. Aquí en el eje Z, X, Y, Z, igual podemos hacer como si estuviese saliendo, o sea, como si estuviera acercando. Así. Puedo moverla también un poquito más. Si al crecerla vemos que se sale del cuadro, podemos reajustar para que se vea así. Entonces veamos cómo aquí nos da cierta idea de una forma, una imagen 3D en, en un plano 2D. Por último, vamos a ver hoy lo que se le llama tracking mat o mate de seguimiento.
Para esto, bueno, ¿qué es esto del tracking mat o el mate de seguimiento? Básicamente es utilizar las capas que tenemos como si fuesen capas de máscara ya con algún elemento. ¿Cómo es esto? A ver, en nuestra paleta de capas, si yo selecciono, por ejemplo, la botella, me voy a ir a la parte de abajo donde están las opciones de fusión y aquí hay un botón que dice TrackMate o mate de seguimiento. Entonces aquí vemos que dice ninguno. Si yo selecciono en la capa donde está la botella, es esta, y le doy clic y le digo que tome, por ejemplo, la etiqueta alfa, que tome la etiqueta alfa mate, que es la que está arriba. Vean que aquí la etiqueta que está arriba, perdón, la capa que está arriba, que es la etiqueta, funciona como si fuese una capa de máscara y solamente me deja ver lo que está dentro de esta capa. Aquí también podemos invertirla, por ejemplo, ahí mismo, que sea la tecla invertida, invertida, a ver, y entonces vemos que se ve la botella menos donde está la etiqueta. Si le quitamos, ahí está normal. Nada más un detalle, que cuando activan esta opción, las capas superiores se inactivan, solamente hay que activarla y listo. Bueno, ahora esto también puede hacerse con algún elemento que nosotros agreguemos, por ejemplo, sin seleccionar nada. Voy a dar un clic por acá para que no seleccione nada. Y voy a agregar un trazado, por ejemplo esto. Voy a ponerlo por acá. Okay. Bueno, lo puedo ocultar sin problema. Y me voy a la opción a ver, vamos a poner aquí capa de tracking. Es una capa de seguimiento. Entonces lo que voy a hacer es que esta capa va a servir como una máscara. Se lo voy a aplicar a la capa de pelota. Aquí le vamos a poner que siga la capa de seguimiento, que sea la de seguimiento mate, usar la capa tracking que acabo de generar. Entonces, si nos damos cuenta, lo que va a pasar es que solamente lo que pase de esta pelota a través de esa capa es lo que se va a ver. Bien, solo se ve lo que está dentro de esa capa. Entonces, de esta manera podemos hacer animaciones para, por ejemplo, cuando vemos que luego aparece el texto o de la nada sale algún objeto. Eso es solamente esto, es una capa de máscara utilizando el tracking mate o el mate de seguimiento. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Si tienen alguna duda, queja sobre su comentario, me lo dejan aquí en los comentarios o en el WhatsApp. Y no le olviden darle like, compartir
Y es todo. Nos vemos. Cuídense.